También al ingeniero Iván Morales del Banco Nacional de Fomento. Actualmente el ingeniero es coordinador zonal comercial de Esmeraldas del Banco Nacional de Fomento y nos acompaña con el tema en cuanto a líneas de créditos para productores afectados por la provincia y más que todo en el tema de la pudrición del cogollo y la renovación de plantaciones. El ingeniero se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Central del Ecuador y posee diplomados en el último de palma aceitera y en la elaboración también de proyectos agrícolas. Ha colaborado en instituciones como el INIAT, la CFN, ha sido administrador del cargo de gerente general en empresas como Pagri, Alespalma, Terrasol y Palmisa. Vamos a recibir al ingeniero Iván Morales, quien es representante también del Banco Nacional de Fomento. Muy buenas tardes con todo el auditorio. Debo comenzar por expresar mi agradecimiento a los organizadores de este evento por la deferencia que tuvieron en considerar una situación de salud que debe ser atendida el día de mañana. Y es la razón por la que se ha hecho este cambio de la exposición mía. Gracias también por haberle invitado al Banco Nacional de Fomento como institución para que pueda intercambiar ideas y exponer los trabajos que sobre este tema hizo la institución. Programa para la concesión de créditos destinados a formación y renovación de cultivos de palma aceitera y reestructuración de deudas vencidas. Así se llamó el instructivo con el que el Banco Nacional de Fomento trató de ayudar a todos aquellos agricultores, cultivadores de palma aceitera que vieron devastadas sus plantaciones por el ataque de este complejo. Partimos de las ponencias técnicas y científicas que afirman que no existe en los actuales momentos un tratamiento que pueda recuperar las plantas afectadas del material el Aedes guinensis. Y estas ponencias científicas indican que la única alternativa que se tiene al momento es erradicar las plantas enfermas para disminuir la fuente de inóculo de la enfermedad, dejar en barbecho sin sembrar el terreno por lo menos 6 meses y resembrar con materiales híbridos interespecíficos, guinensis por oleífera, que demuestran tolerancia al PC. Con estas premisas, el Banco Nacional de Fomento trató en su campo de implementar una línea específica para los cultivadores de palma que venga a aliviar la difícil situación financiera que estaban atravesando. El señor ministro de Agricultura, Javier Ponce, emitió un decreto de emergencia, el número 450 en el 2014, en el que declara la emergencia de las zonas afectadas por la enfermedad denominada pudrición del cogollo, dentro de la provincia de Esmeraldas, Sucumbíos y Francisco de Orellana. Esto lo hizo dentro del marco establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta fue la primera reacción del Ejecutivo ante la problemática que el sector palmicultor estaba viviendo. El ministro Javier Ponce, antes de emitir este decreto de emergencia, tuvo muchas reuniones con los sectores productivos y especialmente con los pequeños agricultores agrupados en asociaciones. Estas asociaciones y estas reuniones se llevaron a cabo en San Lorenzo, en La Unión, aquí en Quinindé y en otros sectores, en donde el ministro pudo recabar la información que era necesaria para emitir este decreto de emergencia, que sirvió como marco legal para que instituciones como el Banco de Fomento emprendan en la tarea de tratar de asistir financieramente, en el caso del banco, al sector palmicultor. Los productos que se crearon en aras a enfrentar la problemática del sector de la palma aceitera
fue la reestructuración de las deudas vencidas, el primer producto, la formación de plantaciones de palma aceitera a nivel nacional, el segundo producto, y una línea o una variante de la línea de formación para la renovación de plantaciones de palma aceitera que fueron afectadas por el complejo PC. En lo que tiene que ver con la reestructuración de deudas vencidas, obedece a una secuencia que es lógica. Dentro de las leyes y de los reglamentos a los que debemos regirnos en el Banco Nacional de Fomento, aquel agricultor que mantiene deudas vencidas o peor castigadas deja de ser sujeto con el banco y muchas veces le afecta en el resto del sistema financiero nacional. Obviamente, lo primero que tenía que hacer el banco es rehabilitarles a estas personas que por estos factores exógenos inmanejables estaban atravesando una situación de crisis económica. Por eso es que lo primero que se preocupó el banco es de implementar este producto para reestructurar todas aquellas deudas vencidas que se originaron de la afectación del PC a plantaciones de palma africana. El alcance se describe, los requisitos, las condiciones y la metodología para que aquellos productores de palma con crédito vencido puedan acceder al crédito. Políticas. El productor debía contar con una certificación emitida por el MAGAF en la que se establezca que su plantación ha sido afectada por la enfermedad de pudrición del cogollo, PC, al menos en un 30%. Muchas de estas políticas, muchas de estas condiciones fueron discutidas en las mesas de diálogo del PMC y ahí fue donde se recabó y en donde se vio la conveniencia de aplicar determinadas políticas como esta en aras a precautelar también los intereses del banco, porque si no había un testimonio, si no había la forma de comprobar que la plantación había sido afectada, cualquier agricultor podía acercarse a beneficiarse de este producto y cuando en verdad no lo necesitaba. El banco, por su propia estructura, pues no podía estar sobre todas las plantaciones afectadas por PC, cosa que sí lo hizo el MAGAF en conjunto con ANCUPA, quienes realizaron un censo en extenso en donde a nivel de finca lograron determinar aquellas que tenían la afectación. Por eso se encontró que este requisito era manejable con un certificado que podía emitirlo el MAGAF y posiblemente hasta la misma ANCUPA. Esta condición es una condición de ley, es una condición de reglamento. El cliente debe cancelar la totalidad de los gastos y costos judiciales. Esto para todos los casos. Es algo que no lo impone el banco, sino que lo pide la superintendencia. El Banco Nacional de Fomento, como institución financiera, posiblemente es una de las que mayores controles y mayores auditorías recibe en el tiempo. Nosotros estamos sometidos a un control de la super de bancos, a auditorías internas, externas y también a controles periódicos de la Contraloría. Por eso es que este tipo de condiciones se debe entender, son imposiciones que no pueden ser eludidas. Sin embargo, se normó que para reestructurar todas estas operaciones que iban a beneficiar a cultivadores de palma que tuvieron problemas con el PC, no era indispensable el pago del interés normal de mora y el abono del 10% al capital vencido. Sujetos de la reestructuración. Fueron sujetos de la reestructura establecida en el presente programa las personas naturales y o jurídicas, productores de palma aceitera, que tenían créditos vencidos en el BNF, cuyas plantaciones, como indiqué anteriormente, tenían al menos del 30% de afectación de pudrición de cogollo.
Entre los requisitos están los que se establecen en los reglamentos de micro y crédito productivo y se adicionó la certificación emitida por el MAGAP en la que se establecía que las plantaciones de palma fueron afectadas por la pudrición de cogollo en al menos el 30%. Estas son las condiciones en que se manejaron las reestructuras. El plazo y periodo de gracia fue hasta de 10 años, se incluyó una gracia de 5 años para el pago de capital y de intereses. Esto se hizo para asistirle al agricultor, porque obviamente si su plantación había sido devastada por el complejo PC, su capacidad de pago era nula y se consideró que inclusive iba a ser un peso para ese agricultor el pago de los intereses. Por eso la gracia para capital e intereses, a pesar de que esto tiene un costo financiero bastante alto para la institución. Tasa de interés. La tasa de interés es la que se encuentra vigente a la fecha de concesión de crédito. Igual, esta es una regulación de la Super de Bancos. Ustedes deben saber que la tasa de interés no la fija el Banco Nacional de Fomento, la tasa de interés la fija la Superintendencia de Bancos. Y cuando hay intereses diferenciados, como por decirles en los créditos del Plan Tierra, el interés diferenciado o la diferencia entre el interés normal y el interés que se cobre en la línea está siendo subvencionado por el gobierno nacional. En el caso del Plan Tierras, quien lo subvenciona es el MAGAP. Monto. La consolidación de deudas directas provenientes de créditos destinados al cultivo de palma aceitera hasta por 300,000. Aquí hay un cero de más. Me encantaría que ese cero entre en mi bolsillo. Son 300,000 nada más. La forma de pago que se estableció fue mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual, de acuerdo al flujo de caja que se genere en la actividad productiva de desarrollarse. Y las garantías fueron las que se establecen en el Reglamento General de Crédito en los artículos que ahí se anota. Como este es una operación de reestructura, pues el desembolso no aplica. El segundo producto que el banco creó fue el de financiar la formación de nuevos cultivares de palma a nivel nacional. El objetivo principal para implementar esta línea fue el de impulsar la producción de palma aceitera a nivel nacional con el propósito fundamental de reactivar la cadena productiva de dicho cultivo. Y esto coincide con la estrategia que desde la vicepresidencia de la República se maneja y que es el cambio de la matriz productiva. Alcance. Este segundo segmento del instructivo describe las características, requisitos, condiciones y metodologías para la concesión de crédito a nivel nacional, dirigido a personas naturales o jurídicas que se dediquen o deseen dedicarse al cultivo de la palma aceitera. Dentro de las políticas, muchas de estas discutidas en las mesas del PMC, para solicitar un crédito en el marco del presente programa, el productor o emprendedor deberá contar con una certificación emitida por el MAGAP en la que se establezca que las semillas o plantas son aptas para ser sembradas en las diferentes zonas palmicultoras del territorio nacional. Esta condición no va dirigido al límite interespecífico o al guinensis, no. Esta condición va establecido se estableció para normar en las diferentes regiones del Ecuador que son aptas para cultivar palma. Este rato, el cultivo de palma es un cultivo emblemático en este país y hay zonas como la cuenca alta del río Guayas, hay zonas como ciertos sectores hacia la península y en el sector alto también de la provincia de Los Ríos, que este rato las tierras están siendo utilizadas para cultivar palma aceitera. Realmente yo tengo oportunidad de viajar bastante seguido
a la provincia del Guayas y a la provincia de Los Ríos, y puedo yo observar plantaciones de palma en condiciones muy ventajosas. Definitivamente los suelos de esta zona de la cuenca alta del río Guayas son suelos muy profundos, son suelos muy ricos de materia orgánica. La heliofanía, el número de horas de sol es mucho mayor de lo que tenemos por acá, y el limitante principal que ellos tienen es la precipitación, porque la estación seca es bastante más marcada de lo que hay por acá. El agricultor de estas zonas ha sido muy acuicioso y progresista, y lo que está haciendo en todos esos cultivares es instalar sistemas de riego. El cultivo apoyado por el riego artificial realmente está dando rendimientos muy, pero muy interesantes en estos sectores de la patria, con porcentajes de aceite muy por arriba de los que estamos obteniendo por acá. Dentro de las políticas también se estableció que el MAGAF dé seguimiento y monitoreo al buen uso de los recursos objeto de estos créditos, en el marco del programa, con el propósito de que se optimice el cultivo y sobre todo se asegure el pago de la deuda. En lo que yo estoy reseñando, ustedes están viendo que hay una interrelación permanente entre el Banco Nacional de Fomento como institución del Estado, como institución financiera del Estado, y el MAGAF. Es que definitivamente esa es la política que quiere adoptar este gobierno. Es que definitivamente es hacia allá a donde se quiere llegar para optimizar recursos. El MAGAF tiene un cuerpo técnico muy interesante, muy numeroso, y tiene la capacidad de poder llegar a todas las fincas de nuestro país. Aprovechar eso como banco es importante, porque así también aseguramos la colocación, aseguramos que el análisis posterior que tiene que hacer el asesor de crédito sea más cierto. Los sujetos de crédito para este segundo segmento son las personas naturales o jurídicas, productoras o emprendedoras en el cultivo de palma aceitera, calificadas por el BNF y que cuenten con la certificación emitida por el MAGAF, en el sentido de que las plantas o semillas que posean o vayan a adquirir sean aptas para ser sembradas en las diferentes zonas palmicultoras del territorio nacional. Yo he escuchado con atención las conferencias que en este seminario se han dictado, y especialmente los comentarios de Digner en el sentido de lo importante que es el material vegetativo para comenzar con un proyecto de palma. Pero yo voy a citar algo que hasta ahora no escuché, y es que aquí era muy común el uso de semilla ilegítima, y yo creo que el daño que se le hizo al país y al sector palmicultor, esta práctica corrupta de utilizar semilla no certificada, tenía que algún día acabar. Y yo personalmente fui un defensor a ultranza en las mesas del PMC, porque de hoy en adelante el Banco Nacional de Fomento, para extender un crédito, para aprobar un crédito, tenga la certeza de que la planta que va a utilizar el palmicultor sea de buen origen, sea certificada. El daño que se le ha hecho a muchísimos agricultores, a muchísimos palmicultores, cuando compraron semilla ilegítima, Dios mío, yo conozco muchos amigos que hasta quebraron por las producciones paupérrimas y por la fruta de mal calidad que obtenían. Requisitos. Igual, son los establecidos en los reglamentos de micro y crédito productivo, a los cuales se adicionó el siguiente documento: certificación emitida por el MAGAF en las que se establezca que las semillas o plantas de palma aceitera son aptas para ser sembradas en las diferentes zonas palmicultoras
territorio nacional. Vuelvo, recuerden la razón principal. Además, yo también creo que existen zonas como la que yo ya cité, de la cuenca alta del Guayas, en donde el cultivo del aguinensis va a poder desarrollarse sin ninguna novedad. Allá todavía no tenemos del complejo PC y pienso que con esos suelos que en esa zona se tiene, difícilmente el PC va a ser una epifitia como fue en San Lorenzo y en la parte de Viche. Las condiciones para este crédito, para este producto, fueron plazo y periodo de gracia. Para formación de plantaciones de palma aceitera utilizando semilla certificada por el MAGAF, el plazo será de hasta 10 años, incluido hasta 5 años de gracia para el pago de capital. Para formación de plantaciones de palma aceitera, utilizando plantas certificadas por el MAGAF, el plazo será de hasta 10 años, incluido hasta 4 años de gracia para el pago de capital. Obviamente la diferencia está en el año que demora la semilla a llegar a planta. Tasa de interés. La tasa de interés será la que se encuentra vigente a la fecha de concesión de crédito. Las razones traté de explicarles. El monto, los 300.000, aquí sí están bien el número de ceros. El monto podrá representar hasta el 100% de la inversión requerida. La forma de pago puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual, de acuerdo al flujo de caja que genere la actividad productiva. La garantía, la que establece el Reglamento General de Crédito. Desembolsos. Se efectuarán desembolsos parciales de acuerdo al plan de inversión y previo informe de visita técnica efectuada por un oficial comercial del BNF. Compañeros, esta línea está vigente. Esta línea está expedita dentro de lo que es el Banco Nacional de Fomento. Debo sí comentar que la demanda del crédito para cultivar palma se ha reducido y se ha reducido drásticamente. Yo pienso que en este comportamiento que están teniendo nuestros palmicultores en su deseo de ingresar al cultivo de palma, prima también el precio de la fruta, que está bastante venida a menos. Y realmente esa es una problemática que merece otro foro, que merece otro espacio y que merece ser discutida, atendida, porque de eso mucho depende el futuro del sector oleaginoso, especialmente del sector de la palma aceitera. Luego viene esta variante. Este es un producto, es una variante de la línea anterior de crédito para formación, pero que está dirigido a aquellas personas que siendo afectadas, cuyas plantaciones fueron afectadas por el complejo PC, pero que deseaban volver a sembrar palma. Realmente estos casos fueron muy escasos. Yo pensaría que, no sé, me atrevo a decir que fueron muy pocos. Objetivo: normar y estandarizar la concesión de los créditos originales para renovación de cultivares de palma aceitera, dirigido a productores, sean personas naturales o jurídicas, que hayan sido afectados por el PC. Específicamente, esta variante estaba dirigido a aquellas personas que reestructuraron su obligación porque tuvieron PC y que deseaban nuevamente sembrar palma. Alcance. En este anexo, pues, se describen los requisitos, las condiciones, la metodología para la concesión de crédito en zonas de alta presión de PC, dirigido a personas naturales o jurídicas que se dediquen al cultivo de la palma aceitera, cuyas plantaciones fueron atacadas por el complejo de PC. En esto de zonas de alta presión de PC, realmente yo he conversado con muchos técnicos en el cultivo de palma. Ojalá y ahora o cualquier rato tenga oportunidad con Digner también para conversar, porque yo no sé qué es lo que le falta o lo que tiene de más de determinado nicho ecológico
para que el PC sea más virulento, sea más agresivo que en otras regiones. Verbo y Gracia, la zona del oriente. La zona del oriente, la zona donde se sembraron las primeras plantaciones, las de palmeras del oriente, en donde apareció el PC en el país y en donde se terminaron 8.000 hectáreas, volvieron a sembrar 5.000 y volvió el complejo PC a terminar. Verbo y Gracia, la zona de San Lorenzo. La zona de San Lorenzo fue copada por las grandes empresas palmicultoras, dueñas de tecnología de punta y de los recursos suficientes para poder entrar en planes de nutrición y de controles fitosanitarios eficientes. Sin embargo, la zona de San Lorenzo es una zona de alta presión de PC. Ahí se desbastaron más de 16.000 hectáreas de palma. La zona de Viche. La zona de Viche es otro ejemplo claro de estas zonas de alta presión de PC. Y si caminamos un poquito más al sur, vemos que en regiones como el sur de Quirindé, La Unión, La Concordia, Monterrey, la presencia del PC es menor. Y si, como yo les cité hace un rato, nos vamos hacia la provincia de Los Ríos, del Guayas, ya no hay PC. Entonces, yo pienso ahí, Digner, que hay que echarle mucho ojo a los factores abióticos y esa propuesta que ya tiene Línea para investigar, yo la encuentro muy, muy importante. Políticas. El productor deberá contar con una certificación emitida por el MAGAF en la que se establezca que su plantación ha sido afectada por la enfermedad de la pudrición del cogollo y certificará que la semilla o planta, y faltaría eso, a usarse es tolerante al PC. He tenido mucho cuidado en no usar la palabra resistencia, sino la palabra tolerante para evitar suspicacias. El MAGAF dará seguimiento y monitoreo al buen uso de los recursos objeto de los créditos que se concedan en el marco del presente programa, con el propósito de que se optimice el cultivo y se asegure el pago de la deuda. Sujetos de crédito. Serán sujetos de crédito en el marco del presente programa las personas naturales o jurídicas, productoras o emprendedoras en el cultivo de palma aceitera, calificadas por el BNF y que cuenten con la certificación emitida del MAGAF en el sentido de que las plantas o semillas que posean o vayan a adquirir sean tolerantes a la pudrición del cogollo. Aquí sí hay una interrogante científica bien grande porque yo también como técnico, porque yo primero soy agrónomo, después soy banquero, como técnico yo he visto en plantaciones con el híbrido, independiente del origen, Taisa o Cuarino, no interesa, he visto plantas enfermas con PC. Yo soy testigo de eso, las he visto en San Lorenzo y no sé si en otras zonas también. Pero en San Lorenzo, en donde está más extendido el cultivo del híbrido, no es que este asegura la no presencia de PC. Yo he comprobado eso. Pueden acceder a este programa exclusivamente los productores cuyas plantaciones hayan sido afectadas por la pudrición del cogollo. Requisitos: los establecidos en los reglamentos de micro y crédito productivo, a los cuales se adicionaron los siguientes dos documentos. La certificación emitida por el MAGAF, en la que se establece que las plantaciones de palma fueron afectadas por la pudrición del cogollo en al menos el 30% de las plantas. Para todos los casos de renovación de plantaciones que fueron atacadas por el PC, certificación del MAGAF de que las semillas de sembrarse son tolerantes al PC. El banco ha tenido muchísimo cuidado aquí en no mencionar los híbridos interespecíficos, en no mencionar ningún material y dejar que sean los técnicos del INEAP los que le guíen a la institución para abordar este tema.
Condiciones, plazo y periodo de gracia. Para renovación de plantaciones de palma aceitera afectadas por PC, utilizando semilla tolerante certificada por el MAGAF, el plazo será de hasta 10 años, incluido hasta 5 años de gracia para el pago de capital e intereses. Para renovación de plantaciones de palma aceitera afectadas por PC, utilizando plantas certificadas por el MAGAF, el plazo será de hasta 10 años, incluidos 4 años de gracia para el pago de capital e intereses. Tasa de interés, la tasa de interés, la que se encuentra vigente a la fecha de concesión de crédito. El monto hasta $300,000 y se puede financiar hasta el 100% de la inversión propuesta. La forma de pago puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual, de acuerdo al flujo de caja que genere esta actividad productiva. Las garantías, las que se establecen en el Reglamento General de Crédito. Los desembolsos se efectuarán de forma parcial, de acuerdo al plan de inversión, y previo el informe de visita técnica efectuada por el oficial comercial del Banco Nacional de Fomento. Y concluyo mi intervención con esta preciosa foto de un atardecer en un cultivo de palma allá en San Lorenzo. Muchas gracias a la audiencia y a las órdenes para cualquiera.